¿Qué tal, prestosos y prestosas? ¿Cómo estamos? Estamos en Oviedo y para comprender mejor el Oviedo contemporáneo es necesario haber leído La Regenta de Leopoldo Alas Clarín. Hoy será nuestro mejor secreto de Asturias. El edificio de la Biblioteca Pública Ramón Pérez de Ayala que tenemos a nuestras espaldas albergó en su momento el Teatro de Oviedo, el antecesor del Teatro Campoamor, el llamado el Coliseo o la Catarrera, aquí en La Regenta, en esta gran obra cumbre de Leopoldo Alas Clarín. El legado de Leopoldo Alas Clarín lo guarda y lo custodia esta biblioteca por cesión de la familia en el año 2010. ¿Vamos a conocerlo? Pues nada, prestosos para conocer un poquito más de cerca ese legado de don Leopoldo Alas Clarín que la familia Tolibar Alas ha recogido y ha donado y ha depositado aquí en la Biblioteca Pública Ramón Pérez de Ayala. Nos hacemos acompañar por la bisnieta del mismísimo Clarín, Ana Cristina Tolibar. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Un placer de saludarte y de que nos cuentes un poco, pues, ¿por qué decidisteis, ¿no?, dejar todo el legado aquí, en esta Biblioteca Pública de Asturias? Bueno, pues este legado, es decir, los manuscritos, libros y pequeños objetos que constituyen el depósito que lleva el nombre de Depósito Tolibar Alas, pertenecieron a nuestro abuelo, Leopoldo Alas Argüelles, y después de un recorrido bastante accidentado, acabaron de nuevo en Oviedo. Y al fallecer nuestra madre en el año 2010, mi hermano Leopoldo y yo decidimos depositarlo en la Biblioteca de Asturias porque nos pareció el lugar más adecuado. Bueno, estamos un poco en la antesala de la Sala Clarín, podemos decir, que bueno, recoge, como hemos dicho, el depósito de vuestra familia, Tolibar Alas, aparte de otras donaciones que han hecho otras personas que han comprado, sí, clarinólogos, ¿no? Podríamos decir. Por ejemplo, los profesores Lisorg y Botrel han donado copias de todos los periódicos en los que escribió Clarín, de todos sus artículos, de toda su obra periodística, que no hay que olvidar que supone en volumen 15 regentas. Pero qué barbaridad. Sí. Es que Clarín eran muchísimas cosas. Y muchas de ellas las pudo haber escrito desde este escritorio, ¿no? Efectivamente, este escritorio procede de la casa de Guimarán, en Carreño, donde él pasó prácticamente todos los veranos de su vida y donde escribió buena parte de su obra. El privilegio que supone para Secretos de Asturias del canal Prestoso de Caja Rural de Asturias tener tan cerca los lentes de Leopoldo Alas Clarín, por donde él veía Oviedo, veía Oviedo y lo plasmaba en su escritura a través de estos pequeños, ¿cómo lo llamáis, Ana? Anteojos, bueno, quevedos. Anteojos, quevedos, sí. Y es gracioso porque se ha sabido, a través de unos estudios que habéis hecho, el nivel de miopía que tenía, ¿no? Efectivamente, sí. Son curiosidades que, bueno, pues las guardáis aquí en esta caja fuerte. Por cierto, recordamos que es la sala de Clarín a donde no tiene acceso todo el mundo, ¿no? Para poder visitar esta sala donde hay, bueno, pues fondos muy interesantes, aparte ya de los que son propiamente de Clarín, es necesario solicitar una autorización al director. Y de hecho son muchos los investigadores que han estado trabajando aquí. Claro que sí. Bueno, vamos a seguir ahora con otros secretos de Asturias, secretos de Clarín, pero tenemos aquí una imagen muy bonita, luego la vamos a ver de cerca, que es Clarín como era con sus anteojos, pero dibujado por Paulino Vicente, ¿no? Paulino Vicente el Mozo. El Mozo, eso es. Pues ahí lo tenemos, a don Leopoldo y sus quevedos. Una de las piezas clave en la vida de Clarín, una de las personas, si no la más, es una de tus 4 bisabuelas, que es Onofre García Argüelles, su esposa, ¿no? Sí, era natural del Entrego, fue su compañera de vida y muy admirada por él, no solo como esposa y madre, sino también porque era una mujer muy inteligente, muy culta a pesar de no haber cursado estudios reglados, y además era muy artista y tenía una gran sociabilidad, o sea que
contribuyó mucho a dar estabilidad y a Clarín en todos los aspectos. Aunque hablemos ahora del libro recientemente presentado por parte de Francisco Trinidad, que con ayuda de Ana Cristina se escribió sobre ella, Onofre la gran olvidada. Yo me la he leído en 2 noches, porque se lee fenomenal, y ya te quedas un poquito con la idea de cómo podría ser ella. Pues con gran respeto, porque me lo has dicho tú, tocó el misal que ella llevaba como buena señora, buena esposa y buena madre y buena mujer de aquella época. Los misales de esta época son divinos, ¿no? Son preciosos, y ella rezaba, fíjate, con las tapas de cuero, con el Sagrado Corazón, aquí dando a los niños, ¿no? Su catequesis, Jesús, precioso el misal de Onofre, ¿no? Con el que iría... Oficio divino, sí. Oficio divino se llama así. Y luego, cuando fallece su esposo, don Leopoldo Alas, pues estas son las tarjetas de aquella época de duelo, ¿no? Sí, los lutos eran larguísimos y además se traducían en todo, es decir, que el luto no solo era en la vestimenta, sino pues en las cuartillas, en las tarjetas, en todo. Sí, Onofre García Argüelles, viuda de Leopoldo Alas. Por cierto, ¿cuánto tiempo le sobrevivió? Pues 8 años escasos. Es decir, Clarín falleció el 13 de junio de 1901 y ella falleció en marzo de 1909. Bueno, pues de verdad que, bueno, no es por vender el libro está muy bien, ¿estáis de acuerdo con todo lo que pone? Sí, ¿te gustó mucho? Hay fotos de cómo era ella, hay fotos de incluso caricaturas muy divertidas, en fin, es un libro que recoge con justicia quién era ella, ¿no? Sí, es un trabajo muy interesante porque además había algunos errores que iban un poco de biografía en biografía respecto a la vida de ella, su familia, su entorno, y el autor, Francisco Trinidad, pues ha investigado mucho y ha aclarado todas estas cosas que estaban en el aire. Dentro de este interesante legado familiar también se incluyen las 2 últimas cuartillas, las 2 últimas cuartillas que escribió, ¿verdad? Antes de fallecer, 11 días después, parece ser, ¿no? Bueno, él vivía en la calle de Campomanes, sí. Pero cuando ya se encontraba muy mal por su tuberculosis intestinal, decidió cambiarse a la calle Fuente del Prado, que en aquel momento estaba prácticamente en el campo. En las afueras. En las afueras. Y allí además vivía una hermana de Onofre. Se trasladó allí, pero solamente sobrevivió 11 días. Y parece que estas cuartillas fueron lo último que escribió, es decir, que es como un comienzo de un artículo para la prensa, una revista mínima, pero que no llegó a concluir. ¿Así se llama, revista mínima? Revista mínima, sí. Y siempre se dijo que era lo último que había escrito, que no llegó a concluirlo. Porque él solamente estuvo 11 días en la casa de Fuente del Prado. Y su enfermedad, bueno, pues él decía eufemísticamente a Galdós, hablando de sus dolencias, que para él lo peor era llegar al desenlace del drama digestivo, que es ir al baño. Bueno, pues es muy simpático y fíjense de qué manera tan elegante tiene de definir esa situación humana. Oviedo, 28 de octubre de 1892. Excelentísimo e ilustrísimo señor obispo de Oviedo. Esta es una carta que Clarín dirige al obispo Martínez Vigil, con el que tuvo, pues cuando se publica La Regenta. Sí, pues efectivamente la relación entre ellos fue muy conflictiva a raíz de la publicación de La Regenta. Años después tuvieron una buena amistad, pero en fin, toda esta relación ha sido estudiada, todos los entresijos de esta relación han sido estudiados por los profesores Lissolc y Botrel, que acaban de publicar precisamente una obra, ¿no? Sí, un librito sobre este asunto que se llama Clarín y el obispo. Está todavía sin traducir al castellano, está editado en francés. Y otra cosa importante, y es que la Biblioteca de Asturias acaba de adquirir en una subasta en Madrid una carta que se supone que es inédita de Clarín al obispo. Sí, Martínez Vigil. Sí. Bueno, pues será... Entonces estamos esperando conocer el contenido. Claro, incluso pues eso, en Secretos de Asturias también en un momento dado podremos hablar de él. Prestosos, prestosas, la ilusión que me hace tener en la mano pues puede ser una de las primeras ediciones impresas de La Regenta de aquella época, con la portada original. En un principio parece ser que iba a ser un personaje
más demoníaco, pero rectificaron, hicieron pues esa especie de personaje un poco inquietante también, ¿no, Ana Cristina? Efectivamente, sí. Parece un personaje sacado de Nuestra Señora de París. Sí. Y sí, efectivamente se ha descubierto en tiempos recientes que el personaje que inicialmente estaba dibujado era un demonio. Bueno. Es una primera edición que está dedicada por Clarín a su compañero y amigo Fermín Canella. Aquí tenemos la dedicatoria. Sí, y un poco este ejemplar es la bisagra entre el fondo de Clarín y el fondo de Canella, que también forma parte de nuestro depósito aquí en la Biblioteca de Asturias. Conviven los amigos. Sí, exactamente. Sí, porque parte del archivo también está depositado aquí en la biblioteca. La emoción es máxima al final de nuestro programa porque tenemos ante nosotros los apuntes que don Leopoldo pues hacía para pues pergeñar un poquito su regenta, ¿no? Los tenemos aquí manuscritos con dibujitos, la torre de la catedral, el pináculo, ¿no? ¿Esto cuándo fue? ¿Cuándo lo hizo? Bueno, vamos a ver. Esto que llamamos el manuscrito de la regenta en realidad es una superposición de distintas fases de redacción de la novela. Desde estas primeras páginas en las que se viene a hacer como un esquema de aquello que se va a desarrollar, incluso se dibujan los personajes, y es decir, que en este conjunto tenemos desde unos apuntes que se toman en el viaje a Andalucía, que realiza Clarín con Onofre entre 1882 y 1883, y luego ya pues una especie de esquema de secuencias casi cinematográficas que va desarrollando unas sí y otras no. Y por el medio está unos cuadernos donde ya aparece una redacción bastante similar a la definitiva. A él le gustaba garabatear. En un principio recordemos lo que yo creo que mucha gente sabe, otros no, que no se iba a llamar la regenta, se iba a llamar Vetusta. Sí, bueno, eso parece, a juzgar por esta página, que parece que al fondo pone Vetusta, sí. Que duda que al final ya pues con una tinta más fuerte pone la regenta. De la misma manera que titubea con el inicio de la novela. La heroica ciudad se acostaba, no le gustó, dice, dormía la siesta. Ana Cristina, estamos ya acabando, pero bueno, hacer un repaso rápidamente a lo que constituyó esa edición. Esta es la primera edición, ¿verdad? Sí. Que hemos hablado de ella. De la regenta, el libro fue un poco un shock en la ciudad de Oviedo. Sí, el libro se editó en Barcelona y bueno, su recepción en Oviedo fue bastante conflictiva. Eso lo explica muy bien Ricardo Labra en su reciente libro, El caso Clarín. Con posterioridad hubo otras ediciones. Bueno, es muy importante la del año 1900, que fue prologada por Pérez Galdós. Y en la Guerra Civil también hubo una, ¿verdad? Antes de la Guerra Civil hubo algunas, y después de la Guerra Civil, bueno, tenemos que esperar al año, vamos a ver, hubo una edición de Biblioteca Nueva en los años 50, pero que era poco accesible porque era un volumen de obras selectas bastante lujoso. En el 63 el profesor Martínez Cachero la prologó en la edición de Editorial Planeta, pero tenemos que llegar a 1966 para que Alianza Editorial la publique, y a partir de ese momento ya se difunde muchísimo la novela, se populariza mucho, salen muchísimas ediciones, y ya finalmente en el año 1981, al prescribir los derechos de autores, cuando ya aparecen multitud de ediciones, se traduce a muchísimas ediciones, traducciones, películas, adaptaciones, en fin, todo. O sea, por detrás del Quijote es la obra literaria, en este caso del siglo XIX, traducida a más idiomas Sí, posiblemente, sí, está traducida al inglés, al francés, al chino, al japonés, al alemán, bueno, a muchísimos idiomas. A muchísimos. Tú no sabes lo feliz que nos has hecho, para mí ha sido un placer. Con este secreto de Asturias tan especial, dedicado a algunas interioridades, ¿no? de las ediciones, de las publicaciones de don Leopoldo Alas, tu bisabuelo, y agradeceros a ti y a tu familia que nos hayáis abierto las puertas a vuestro legado. Sí. Y quiero decir para terminar que me alegro de que esto haga saber a las personas que vean este programa que esto está en la Biblioteca de Asturias. En la biblioteca Ramón Pérez de Ayala. Ramón Pérez de Ayala de Oviedo, en el Oviedo. Fontán. Gracias, Cristina. Gracias. Encantada, a ti. Gracias, queridos prestosos. Nos vemos el martes.